Hola chicos, soy Rodrigo, profesor de física. Les deseo toda la suerte en contestar la evaluación que les deberían estar entregando sus tutores. Consiste en 8 preguntas que vamos a ver en unos 15 minutitos más las alternativas correctas. Contesten la conciencia, lean bien las preguntas y acuérdense de las clases porque ahí está contenido todo lo que pregunto. Hasta luego, nos vemos en 15 minutos. Aló chiquillos. Volvemos y vamos a revisar las preguntas. Si no alcanzaron a contestar, no hay problema, porque ahora vamos a retroalimentar cada una de las preguntas por separado, viendo los conceptos adecuados. ¿Ya? Vamos. Vayan diciéndome qué alternativa colocaron en la pregunta 1. Al tomar una taza de té, como muestra la figura, la cual está a mayor temperatura, la transferencia de energía es A, de la taza de té hacia las manos, B, de las manos hacia la taza de té, C, la taza de té transfiere temperatura, D, no hay transferencia de energía. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Vayan diciéndome qué es lo que opinan ustedes, chiquillos. Si es que la taza de té, si la transferencia de energía, recordemos que era la transferencia de energía. La transferencia de energía le denominábamos Q. ¿Y qué era Q? Q era calor. ¿Ya? ¿Hacia dónde es el calor? De la taza de té hacia las manos, de las manos hacia la taza de té. La taza de té transfiere temperatura o no hay transferencia de energía. ¿Qué es lo que creen ustedes? Vayan diciéndome, vayamos interactuando, chicos. Es bastante importante en esta etapa que ustedes me vayan diciendo qué es lo que ustedes creen para yo identificar cuáles son los déficits y cuáles son los conceptos buenos que tienen, ¿ya? Entonces, estoy pidiendo hacia dónde es la transferencia de calor, ¿ya? Recordemos que calor es distinto a temperatura. Ojo ahí, Verónica, por la respuesta que me diste, ¿ya? Acá estamos hablando de transferencia de energía. La taza con T transfiere temperatura. Me dice Verónica Mondaca. De las manos hacia la taza de té el calor, de la taza de té hacia las manos, o no hay transferencia de energía. ¿Ya? La C, chicos, chicas, vamos a descartarla de inmediato. ¿Por qué la vamos a descartar? No es nada personal. La vamos a descartar por lo siguiente. Porque a nosotros nos están pidiendo cuál está a mayor temperatura. La transferencia de energía es, ojo, nos están diciendo la transferencia de energía, ¿ya? La transferencia de energía es el calor, ¿ya? Entonces, si nosotros empezamos a hablar de temperatura, estamos respondiendo a otra cosa que no es lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es hacia dónde es la transferencia de energía, o sea, cómo viaja el calor. Y acá podemos ver en el recuadro que viaja desde un cuerpo A, ¿sí? Voy a cambiar el color. Desde un cuerpo A a un cuerpo B. Desde el que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Entonces, la taza de té está a mayor temperatura, ¿sí? La taza de té tiene una mayor temperatura, una temperatura grande. Y la mano tiene una temperatura pequeña. Por lo tanto, el calor va a viajar desde la taza de té, desde la taza con té, hacia las manos, ¿sí? Esa sería nuestra alternativa correcta. Muy bien, Verónica. Muy bien. Entonces, de las manos hacia la taza de té, no. De la taza de té se transfiere temperatura. Es correcto, pero no es lo que me están preguntando, ¿sí? Y no hay transferencia de energía por ningún motivo. Siempre que haya una diferencia de temperatura, va a haber una transferencia de energía. En este caso, calor, ¿ya? Vamos por la siguiente. Al mirar cada mañana el tiempo en los noticiarios, es correcto afirmar. Nos dan información acerca del calor. El calor se mide en joules, ¿ya? Eso es una pista que les doy. Y yo nunca he visto a un noticiario decir, acá hacen 5 joules, aquí hacen 20 joules. No, me dan otra unidad de medida. Y respecto a la unidad de medida puedo decir, me están dando esto o lo otro. Nos dan información de la temperatura en grados Celsius. Nos dan información de la temperatura en grados Kelvin. O nos dan información sobre la energía presente durante el día. ¿Cuál de estas alternativas ustedes colocaron? Chicas, chicos, vayan contestándome, por favor. Ahí, Isla de Pascua, por ejemplo, ahí dicen, la máxima va a ser 23 grados Celsius. Grados Celsius. Me dan información sobre la temperatura, ¿cierto? Entonces, no es la A, no es la D, ¿sí? Y como bien dice Verónica, la alternativa correcta es B. Nos da la información en grados Celsius, como podemos ver en este otro recuadro. Grados Celsius. ¿Se fijan? Por lo tanto, tampoco nos da la información en grados Kelvin. La alternativa correcta sería B.
¿Ya? Muy bien, chiquillos. Chiquillas. ¿Ya? Vayan interactuando conmigo para ver cuántas buenas están teniendo hasta el momento. ¿Ya? La siguiente, vamos. Pregunta 3. El equilibrio térmico es un fenómeno que se da cuando. Alternativa A. Dos cuerpos a diferente temperatura entran en contacto. B. Dos cuerpos con diferente calor entran en contacto. C. Dos cuerpos en contacto transfieren temperatura. D. Ambos cuerpos transfieren calor. ¿Ya? ¿Cuándo se da? No está diciendo nada más que cuándo se da. Ojo con las preguntas, ¿ya? Esto es de lo que depende todo. La pregunta es lo que me va a decir cuál de las alternativas es la correcta, porque puede que todas las alternativas tengan una afirmación que es verdadera, pero si yo no estoy contestando la pregunta, esa alternativa no es la correcta, ¿ya? Entonces, el equilibrio térmico es un fenómeno que se da. ¿Cuándo se da? Eso me están preguntando. ¿Cuándo se da el equilibrio térmico? Entonces, veamos la de B, me dicen por ahí. Con diferente calor entran en contacto. Recordemos el concepto de calor, ¿ya? Voy a cambiar el lápiz por uno rojo. Dos cuerpos a diferente temperatura entran en contacto. Veamos había dicho que íbamos a ver desde la D hacia la A. ¿Ambos cuerpos transfieren calor? Sí, pero no se da cuando ambos cuerpos transfieren calor, ¿ya? Ambos cuerpos sí transfieren calor, pero no se da por eso, no es el motivo. Por lo tanto, la descartamos. Dos cuerpos entran en contacto y transfieren temperatura. Lo que se transfiere es el calor, porque la temperatura es la que se tiene. Como un cuerpo tiene más energía, la forma de expresarlo es la temperatura. No es que se transfiera la temperatura no es la que se transfiere es la energía, ¿ya? Por lo tanto, también es incorrecta, porque la transfieren temperatura, eso no, ¿ya? La temperatura no es la que se transfiere es la energía por medio de ¿qué? Por medio de calor, ¿ya? Dos cuerpos con diferente calor entran en contacto, mal. ¿Por qué? ¿Por qué, Verónica? Te explico de inmediato. Dos cuerpos con diferente calor. Con diferente calor. Esta afirmación también es incorrecta, porque ahí me está diciendo implícitamente que el calor es una característica que se tiene. El calor no se tiene, el calor es una transferencia. Existe en la medida de que yo esté a una distinta temperatura de otra cosa, ¿ya? Dos cuerpos con diferente calor me da a entender de que el calor se tiene o no se tiene, y eso no es así. El calor es una transferencia de energía, ¿ya? Entonces los dos cuerpos experimentan calor, no es que tengan diferente calor, ¿ya? Y ahí sí, la alternativa A sería dos cuerpos a diferente temperatura entran en contacto. Claro, entran en contacto, como podemos ver en esta situación, entran en contacto y alcanzan una temperatura que es de equilibrio tanto para un cuerpo que está a baja temperatura como para un cuerpo que está a mucha temperatura, ¿sí? Se colocan en contacto, ¿sí? Se colocan en contacto y alcanzan una temperatura de tal manera que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es A. La pregunta 3, alternativa correcta A. Entonces, como podemos ver ahí, el cuerpo, por ejemplo, caliente está a una temperatura elevada, el cuerpo frío está a una temperatura elevada. Al ponerlos en contacto, igualan sus temperaturas. ¿Se fijan? Eso del contacto térmico. Pero en un principio se da cuando hay dos cuerpos que están a una diferente temperatura. ¿Ya? Ojito ahí. Ya, entonces, la pregunta 4. La imagen muestra una olla con agua dispuesta. La imagen muestra una olla con agua dispuesta en una cocinilla. Lo que vemos ahí, ¿cierto? En la cual se dan diferentes formas de transferir energía. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son, respectivamente? Entonces acá entran las formas de calor, ¿cierto? Dice, conducción, radiación, convección, conducción, convección, radiación, radiación, convección, conducción o convección, conducción, radiación. Veamos, vamos desmembrando esto. La 1, ¿qué vendría a ser? Hay transferencia de energía por medio del material. Como es el material el que se va calentando a medida que yo voy avanzando, este calor se llama conducción. Conducción, ¿sí? Entonces, la primera sería conducción. ¿Ya? Conducción. Ahora, acá vemos ondas. O sea, no, vamos por la 2 mejor. La 2 vemos corrientes que suben y que bajan, ¿sí?
que suben y que bajan. Que era este tema de cuando colocábamos el ventilador. Si nosotros el ventilador lo colocamos arriba, va a enfriar y esto va a tender a bajar, porque el aire frío pesa más. El aire frío pesa más. Entonces yo enfrío, baja el aire y el aire que está caliente sube. Pasa lo mismo en el agua. En el agua las burbujas suben porque están calientes y el agua fría baja, ¿sí? Entonces, este proceso de movilización de materia se llama convección. Convección, ¿cierto? La convección. Convección. La convección, ¿cierto? 2 sería convección. Y ahí ya podemos tener la alternativa correcta de inmediato, ¿cierto? La B, como bien dijo Verónica Mondaca, ¿sí? Y la 3 claramente es radiación porque podemos observar ahí en la 3 que son ondas, ¿sí? Son ondas de luz que viajan muy rápidamente y que no dependen del material. Se propagan en todas direcciones a través de ondas, muy rápidamente. Y esta radiación que hace que es la que, por ejemplo, que se calienten los autos, es la llamada radiación. Y en el ejemplo que vimos la semana pasada, ahí están los 3 métodos. Y podemos ver que esto es bastante similar. Tenemos conducción en el fierro, que sería el mango de la olla de la pregunta. Convección, que son estos movimientos cíclicos. Y la radiación, que serían estas ondas por las cuales se transmite la temperatura, ¿ya? Ondas electromagnéticas. Entonces, la alternativa correcta sería B. Al desmembrar cada una de las transferencias de calor, sería conducción, en la parte 1, convección, en este movimiento cíclico, y radiación en estas ondas electromagnéticas, que son las que transfieren temperatura, ¿ya? Hacia todos lados, y que se simbolizan con esas ondas. Siempre la radiación la van a simbolizar con ese tipo de ondas, ¿ya? Porque son ondas electromagnéticas. Ahora, la energía, calor, se puede medir en... Esta alternativa es casi inmediata, ¿ya? La energía, calor, se puede medir en grados Celsius. Es una medida... ¿De qué medida es grados Celsius? ¿Qué es lo que miden los grados Kelvin? ¿Qué es lo que miden los joules? Y depende del tipo de energía, no, porque la energía yo la voy a medir en alguno de esos, ¿ya? La D no es, Verónica, porque dependiendo del tipo de energía, no. Hay una alternativa que corresponde a maneras de medir la energía, ¿ya? Los grados Celsius me miden temperatura. Los grados Kelvin son otra manera de medir la temperatura. Y los joules son la manera que yo tengo de medir la energía, ¿ya? Los joules. Y la otra unidad para medir joules es la caloría. ¿Se fijan? Esto que dice acá. Joule o caloría es para medir calor, ¿ya? Que el calor al fin y al cabo es semejante a la energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calor es la transferencia de energía. Y la energía se mide en joules o en calorías, ¿ya? Joules o calorías. Si ustedes ven en su envase, acá hay un agua mineral, en cualquier envase de cualquier suplemento alimenticio, una barra de chocolate, unos fideos, cualquier alimento, pueden ver ustedes en la parte de atrás que hay una parte en que se mide en kilocalorías, que es una unidad de energía por la caloría, y también está la opción de kilojoules, ¿ya? Entonces, esas dos maneras son las que yo tengo de medir la energía. O, bien, como bien dice acá, el calor, porque el calor es la transferencia de energía, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta es la C, joule, ¿ya? Vamos con la pregunta 6. En invierno, al prender una estufa dentro del hogar, ¿es correcto afirmar que el ambiente cede calor, la estufa absorbe el calor del ambiente, la estufa cede calor al ambiente del hogar, no existe transferencia de energía de la estufa al ambiente del hogar? Vamos descartando, ¿les parece? Vayan colocándome las alternativas que ustedes consideran correctas, ¿ya? Y vayan también dándome el resumen de cuántas estuvieron correctas y cuáles no, ¿ya? No existe transferencia de energía de la estufa a ambiente del hogar. Incorrecto. Sí existe transferencia de energía porque claramente está a mayor temperatura que el hogar. Como está a mayor temperatura que el hogar, la estufa va a ceder el calor, ¿cierto? Como bien decíamos, siempre el cuerpo que está a mayor temperatura cede calor, ¿ya? Cede calor. ¿Ya? Entonces, ¿la estufa cede calor al ambiente del hogar? Correctísimo. ¿La estufa absorbe calor? No, porque está a menor temperatura,
¿ya? El ambiente C de calor, no, ¿ya? ¿Cómo viaja el calor? Desde un cuerpo A, que está a mayor temperatura, a un cuerpo B, que está a menor temperatura. ¿Se fijan? Una T muy mayúscula y una T mayúscula, pero bien chiquitita, ¿cierto? Entonces el calor va a ser en este caso la estufa, que le está cediendo, como está conectada a la corriente, tiene mayor temperatura, al ambiente, que va a estar a una menor temperatura. ¿Sí? Ya. Entonces, la alternativa correcta sería C. La estufa cede calor al ambiente del hogar. ¿Ya? Pregunta 7, ya vamos terminando. Las principales diferencias entre calor y temperatura son: el calor se transfiere y la temperatura no. La temperatura se mide en grados Celsius o Kelvin y la energía en joules o calorías. 3, la temperatura es energía en tránsito y el calor no. Vamos a ver cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes. Pero acá nos aportan con las diferencias, ¿ya? El calor se transfiere y la temperatura no. Perfecto, muy bien. Esa alternativa muy, muy correcta. El calor es una transferencia de energía, ¿sí? Se transfiere de un cuerpo a otro. ¿Y qué es lo que me dice? El que está a mayor temperatura siempre le cede al que está a menor temperatura. La temperatura no se cede. La temperatura es una forma de medir cuánta energía tiene un objeto, ¿ya? Entonces, si ese cuerpo se transfiere energía por medio de calor, va a subir su temperatura. Pero no es la temperatura lo que se transfiere, ¿ya? Es correcta la 1. La temperatura se mide en grados Celsius o Kelvin y la energía en joules o calorías. Perfecto, muy bien, Verónica. Y la temperatura es energía en tránsito y el calor no. Eso está cambiado, porque la temperatura, el calor es la energía en tránsito, ¿ya? Está cambiado. El calor es la energía en tránsito y la temperatura no, ¿ya? Entonces, como bien dice nuestra querida amiga, sería la D, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí está la tablita que vimos la otra vez, ¿sí? La energía se transfiere de un objeto a otro. En cambio, la temperatura se posee, ¿ya? No hay instrumento para medir directamente el calor, pero sí hay un instrumento para medir la temperatura, que es el termómetro. Y el calor se mide en joules o calorías, como bien dice ahí arriba. Ahí arriba, ¿sí? Como bien dice acá, el calor, la energía se mide en joules o calorías y la temperatura en grados Celsius. Recordemos que en algunos casos como este, la energía y el calor se van a tomar como sinónimos, porque uno es la transferencia del otro. Son semejantes, están relacionados, ¿ya? Vamos con la última pregunta. ¿La energía es una magnitud física que tiene un instrumento para medirla? ¿Una magnitud física que no se conserva? ¿Una magnitud física que no produce cambios en el entorno? ¿O la capacidad de un cuerpo o sistema físico de realizar trabajo? Vamos a verlo a través de un ejemplo. Acá. La energía potencial que tiene Tony Hawk, el patinador, tiene una energía potencial. Una energía que puede transformarse, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice que tiene energía potencial? Que este tipo, al dejar de hacer la pirueta y al bajar, va a adquirir la capacidad de transformar su entorno. Él está patinando en la pista y lo que él hace continuamente es transformar el entorno, es generar un trabajo, ¿sí? ¿Qué transformación produce? Rueda las ruedas de su patineta y produce movimiento. Muy bien, Verónica. Luego, él sigue transformando su entorno y es capaz de esa energía usarla para hacer otras acciones. En el fondo siempre está transformando su entorno. Lo que él hace es realizar un trabajo, ¿ya? Lo mismo acá. Este trabajador está moviendo una caja y lo que él hace es con su energía, con la energía que él tiene, él produce una transformación. Y esa transformación es movimiento. Entonces, ¿es una magnitud física que tiene un instrumento para medirla? No, no tiene instrumentos. Recordemos el recuadro anterior, no hay instrumento para medir el calor o la energía. Una magnitud física que no se conserva, ese es uno de los principios físicos más grandes de la historia, que la energía en todo sistema se conserva, ¿ya? No se crea ni se destruye, solo se transforma, se conserva. Una magnitud que no produce cambios en el entorno, totalmente lo contrario. Es una capacidad de un cuerpo que tiene de hacer transformaciones, de realizar un trabajo, ¿sí? Y esta vendría a ser la última alternativa. Muy bien, Verónica, remontaste hacia el final. Muy bien, muy, muy bien. Vayan diciéndome sus resultados para hacer un diagnóstico más o menos de cómo estamos entendiendo la materia, ¿ya? Es importante eso, chiquillas y chiquillos.
¿ya? Entonces, a través de estas 8 preguntas podemos ver más o menos el manejo que hemos tenido de la materia, ¿ya? Espero que les haya ido bastante bien. Un fraterno saludo y nos vemos en unas 2 semanas cuando volvamos del receso de invierno, ¿ya? Se despide atentamente Rodrigo Flores. Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense. Hasta luego.